Buenas tardes. La Fundación de la Real Academia Europea de Doctores inicia hoy una nueva actividad que se enmarca dentro de su programa Campus del Conocimiento. La Real Academia es una entidad con más de 100 años de historia que tiene como principal característica el que de ella forman parte personas que poseen el título de doctor en cualquier disciplina del saber que proceden de España, Europa y otros países del mundo. Tenemos la suerte de contar con miembros de algunas de las mentes científicas e intelectuales más importantes del mundo, entre las que se encuentran 20 ganadores del Premio Nobel, varios ex jefes de Estado y Gobierno, diplomáticos y pensadores del máximo nivel. Y nuestra misión fundamental es acercar y difundir el conocimiento científico a la población con un criterio de absoluto rigor y fundamento, no exento de la mayor claridad y sencillez posible, con la pretensión de alcanzar a un número amplio de personas con nuestros eventos que son además públicos y gratuitos. Esta nueva situación de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 y que ha dado lugar a esta enfermedad conocida como COVID-19, en la que están inmersos casi todos los países del mundo, nos ha llevado a una situación que es que queremos fomentar el conocimiento a través de una serie de iniciativas que tratan de cumplir con nuestros objetivos fundacionales, entre los que se encuentran, por un lado, las respuestas a las preguntas que nos formulan y que son respondidas a través de nuestra página web, que les invito a visitar y que en breves momentos aparecerá en el chat que están siguiendo ustedes en YouTube. Y por otra parte, esta serie de debates que continuaremos ofreciendo de manera periódica por esta misma vía sobre temas de gran actualidad hasta finales de este año y en los que participarán personalidades internacionales del máximo nivel. No cabe duda que la actual crisis sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 ya ha cambiado la forma de entender la asistencia sanitaria, la planificación y la logística, y también los cuidados a las poblaciones vulnerables. Es igualmente cierto que la vorágine de información que nos llega cada día a través de los medios de comunicación satura nuestra capacidad de valorar lo importante y de entender a veces el alcance de las medidas sanitarias, sociales, económicas y políticas que se están tomando en todo el mundo. Para discutir sobre los diversos aspectos que encierra esta complicada situación, hemos planificado esta serie inicial de debate. En el primero de hoy abordaremos los aspectos sanitarios, epidemiológicos y sociales de la pandemia, y en el segundo, que celebraremos el próximo jueves día 14, los aspectos económicos generados por esta situación inédita. La situación sanitaria, económica y social del mundo a causa de esta crisis va a ocasionar, como dice la doctora Rosalía Arteaga, una de nuestras invitadas, un cambio de era, un ACDC diferente del que ahora conocemos, ya que será antes del coronavirus, después del coronavirus. La emergencia sanitaria y social que afecta a todos los estratos de la población, pero que incide mucho más en las capas sociales más vulnerables, está dando lugar a situaciones que el mundo no vivía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Escenas en diversos lugares del mundo de fosas comunes, camiones llenos de ataúdes y cifras que no paran de crecer en muchos países nos llevan a formular muchos interrogantes sobre dónde estamos a nivel sanitario, hacia dónde vamos en el aspecto social y cuál es el futuro que nos espera. Y sobre todo si seremos capaces de cambiar aquellas cosas que hemos hecho mal para que la próxima vez no nos encuentre tan desprevenidos. Para hablar de todos estos temas tan interesantes de máxima actualidad, tenemos esta noche con nosotros un panel de lujo formado por personalidades expertas que se encuentran en diversos lugares del mundo y que gracias a la magia de la tecnología pueden compartir con nosotros sus opiniones y sus conocimientos. Déjenme que les presente en primer lugar a nuestros invitados, al menos a los que se encuentran en este momento en la sala, porque la doctora Rosalía Arteaga aparentemente tiene algún problema de conexión y entonces está siendo difícil que ella pueda acceder a esta sala. Entonces, déjenme que yo les vaya a presentar al resto de ponentes y empiezo por la doctora María Ángeles Calvo, que es farmacéutica y veterinaria, catedrática de microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica numeraria y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores y además académica de numerosas academias nacionales e internacionales. Y además debo decir que en los últimos tiempos
Es sin duda una de las voces más sensatas y autorizadas que aparecen en los medios de comunicación de España hablando sobre diversos aspectos de esta pandemia. El segundo de nuestros invitados es el profesor Manuel Carballo, epidemiólogo y psicólogo, director general del Centro Internacional para las Migraciones, la Salud y el Desarrollo, con sede en Ginebra, que fue la persona que creó junto con otros dos colegas el Programa Mundial de SIDA de la Organización Mundial de la Salud, y antes había sido el encargado de un programa muy novedoso sobre el fomento de la lactancia materna, que tuvo además enormes repercusiones internacionales. También fue el delegado de la Organización Mundial de la Salud durante la terrible guerra de los Balcanes de los años 90 y es también académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores. El doctor José Becerra es médico epidemiólogo y profesor de epidemiología retirado del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, y de la Universidad de Puerto Rico. Y además debo decir que es posiblemente la persona a la que mejor he oído explicar los más enrevesados conceptos epidemiológicos y matemáticos de esta disciplina. Como les he dicho, él estaba retirado y dedicado a estudiar y escribir sobre filosofía y pensamiento hasta que sus servicios fueron nuevamente requeridos para hacer frente a esta crisis sanitaria, lo cual ha sido una suerte para nosotros porque nos permite tenerlo con nosotros aquí esta noche. El profesor Luis Serra es médico, catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y académico numerario de la RAED, y aunque su especialidad reconocida internacionalmente es la nutrición y en particular la dieta mediterránea, es además uno de los más prolíficos y reconocidos autores científicos españoles. Y su experiencia en salud pública la ha volcado ahora en esta pandemia y se ha convertido en el portavoz del Gobierno de Canarias en este tema. Y por último, permítame que, aunque sea in absentia, les presente a la doctora Arteaga, a la que confío que pueda conectarse con nosotros, que es abogada, escritora, activista del medio ambiente, expresidenta de Ecuador y primera mujer en ocupar esta alta magistratura, y antes había sido también la primera ministra de Educación y vicepresidenta del país. Fue también la primera secretaria general del Tratado Amazónico, que es una organización que agrupa a todos los países de Latinoamérica que son bañados por ese río. Ha sido miembro, entre otras muchas responsabilidades internacionales, del directorio de la Biblioteca de Alejandría y de la Enciclopedia Británica, y es académica de honor de la Real Academia Europea de Doctores. Bien, respecto a la organización de este debate, haré una pregunta inicial a cada panelista y luego iremos intercalando el resto de preguntas que tenemos preparadas y, si diera tiempo, a algunas que nos lleguen por parte del público. Como hay una audiencia muy amplia, no podremos responder a todas sus preguntas, pero en los próximos días, en las próximas 72 horas, ustedes encontrarán las respuestas a las mismas agrupadas por temas y ponentes en la web de la Fundación de la Real Academia. Y yo les rogaría a todos los ponentes que, en lo posible, sean concisos en las respuestas para dar tiempo a hablar de los numerosos temas que tenemos esta noche sobre la mesa. Bien, voy a empezar en este momento formulándole la primera pregunta a la doctora María Ángeles Calvo. Usted lleva toda su vida profesional lidiando con microorganismos, que ha conocido otras zoonosis como el SARS o el MERS, que vivió la pandemia de la gripe A o la de las vacas locas. ¿Cuál cree que es el punto diferencial de esta frente a las anteriores? Y le voy a dar al micrófono porque lo tiene desconectado, así que permítame un momentito que le dé acceso a su micrófono. Ya está, muy bien. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar por poder participar en este interesante coloquio y en aras a la brevedad, para no gastar demasiado tiempo, yo diría la respuesta a esta pregunta podría ser muy simple. Y la respuesta podría ser decir que realmente la gran diferencia entre todos los agentes o enfermedades que hemos citado y la que hoy día nos preocupa es la gran capacidad que tiene el SARS nuevo o el nuevo SARS con el que estamos lidiando ahora, de transferirse fácilmente de un individuo asintomático o enfermo a los demás. De todas maneras, también hay algunas otras diferencias
diferencias. El punto común que tienen todos los problemas que hemos mencionado básicamente es que son zoonosis y que además hay un punto muy diferencial en el caso de la gripe se sabe muy bien que fue una pandemia también, y en el caso de las vacas locas aquí sí que hemos de hablar de un tema totalmente diferencial, porque el agente etiológico no es un virus como tal, sino un prión. Pero en realidad, repito, el punto más diferencial es la forma de transmisión en relación con prión, por ejemplo, y en relación con el resto de procesos que todos tienen como en común el hecho de ser problemas respiratorios, la gran facilidad de transmisión. El factor R0, como decimos, la facilidad de que a partir de un enfermo rápido o un asintomático, que esto es mucho más importante todavía, puede producirse una gran dispersión de este virus. Me parece que con esto marcamos el punto más diferencial del tema. Muy bien, muchísimas gracias y sobre todo gracias por la concisión de la respuesta. La siguiente pregunta va para el doctor Manuel Carballo. Ustedes del ICMHD, el Centro Internacional para las Migraciones, la Salud y el Desarrollo, ha preparado algunos excelentes documentos de trabajo que, por cierto, se pueden encontrar en la página web de la RAED sobre la COVID-19 y que luego les mostraremos al final de esta presentación. Y me gustaría preguntarle cuál es su visión panorámica desde su experiencia internacional en la OMS o cuando estuvo decomisionado en la guerra de los Balcanes, de esta especie de guerra contra un ser que ha puesto contra las cuerdas al mundo y que ha hecho que todos los planes de salud, de logística y de vida de mucha gente se hayan resentido absolutamente. Bueno, buenas tardes a todos. Mira, José Ramón, me interesa mucho que hayas utilizado la palabra guerra, porque me acuerdo muy bien que en el año 1986, cuando se nos pidió establecer el Programa Mundial de SIDA, tomamos una decisión muy clara de no utilizar la palabra guerra. Y eso fue porque en esa época reconocíamos que el desafío que se presentaba era movilizar un conjunto entre las comunidades y los gobiernos a través de, yo diría, un reconocimiento de los derechos humanos. Y que hablar de la guerra en ese contexto no iba a ser útil. Sin embargo, cuando miro lo que está pasando hoy con COVID-19, yo creo que la lucha para prevenir, evitar o controlar la pandemia sí va a ser una guerra, teniendo en cuenta que en 3 meses COVID-19 ha hecho más que SIDA ha hecho en casi 40 años. Ha cambiado el perfil económico del mundo, ha traído abajo algunos servicios y sistemas sanitarios, probablemente va a terminar con una mortalidad bastante más alta que SIDA. Y yo creo que el hecho que COVID-19 ya se ha presentado como un argumento político entre 2 grandes países y la OMS refleja la importancia que va a tomar esta pandemia. Muy bien. Ahora me gustaría, y muchas gracias también por la brevedad de la respuesta, me gustaría preguntarle al doctor José Becerra una pregunta que tiene que ver con un programa del Centro de Control de Enfermedades, que es el que usted le tiene especial afecto y que es el programa del Epidemiological Intelligence Service, el EIS. ¿Podría contarnos brevemente en qué consiste ese programa y si cree que a ese cuerpo de detectives epidemiológicos debería dársele un mayor protagonismo, tanto el que existe en los Estados Unidos como al similar que se creó en Europa en el año 2005 y del que hay un gran desconocimiento, incluso en círculos profesionales, y si cree que si ese cuerpo de detectives epidemiológicos funcionara en plenitud y sin limitaciones políticas, situaciones como esta en el futuro se podrían evitar o minimizar al menos su impacto. Muy buenas tardes. Gracias por la pregunta y por la convocatoria y la invitación para estar en este distinguido coloquio.
El programa del Epidemic Intelligence Service, el servicio de inteligencia epidemiológica, se funda en el 51, poco después de que se fundara el CDC en el 46. Cuando el CDC se funda, básicamente una agencia pequeña dedicada al control de la malaria, que eventualmente va expandiendo sus funciones a las transmisibles en general, y ahí se integra el CDC y específicamente, hablando Manuel de guerra, el propósito inicial del EIS Program era batalla contra la guerra biológica. Esa fue la intención inicial, era una forma de proteger domésticamente a los Estados Unidos dentro de la psicología de la Guerra Fría que había en los 50. Una serie de doctores, mayormente médicos y veterinarios, en entrenamiento posgrado para tener capacitación en epidemiología aplicada de campo. Yo cuando ingreso al programa en el 85, ya tenía mi maestría en salud pública, pero la experiencia que te da este programa es la aplicación de esos conocimientos en diferentes campos de salud pública, que te hace crecer enormemente al practicarla y a enseñarla, pero un intangible que muchas veces no se puede capturar cuando se ha intentado reproducir este programa en otros países como el CDC europeo. Yo he participado en la instauración de estos programas en Latinoamérica. Un intangible, y que es la razón que me ha permitido reintegrarme tan fácilmente a esta batalla contra COVID, es la red que se crea entre diferentes, cada uno tiene una clase graduanda, y las clases graduandas pues se van, son mentores de las próximas. De modo que cuando yo enfrento un problema, no lo enfrento como José Becerra y mis conocimientos y mis credenciales. Yo tengo a mi disposición una red de especialistas en diferentes temas, que nos reunimos anualmente, desde que somos EIS Officers, y nos permite aprender lo que se hace en la epidemiología ocupacional, en la ambiental. Eventualmente el CDC se diversifica y va mucho más allá de las infecciosas transmisibles, a las crónicas, mortalidad materna, infantil y otros temas como violencia. Y esa exposición a diferentes metodologías, contraste con lo que uno hace cada día, es lo que para mí le da el verdadero valor, muchas veces intangible, ese valor añadido de contar con una red de expertos multidisciplinaria que me permite acceso a personas con experiencia en diferentes áreas del saber salubrista. Muy bien, muy interesante y muchas gracias. Después volveremos un poco sobre eso. Ahora me gustaría preguntarle al doctor Luis Serra. Usted ha trabajado desde el inicio de la pandemia con otro grupo de profesionales sobre simulaciones, evolución y predicciones del virus, y han creado una página web específica sobre este tema que es covid19es.org, que aparece ahora, además, o aparecerá reflejada en el chat. ¿Qué nos puede contar de la situación actual en España en particular y en Europa en general en cuanto a cifras de afectados, fallecidos y recuperados? No se le oye la voz, tiene que conectar el micrófono. El micrófono... Yo ni lo veo. No, a ver si... Pero es que él no se le oye, él no está... Él está hablando y no se le oye. Y no... Ahora sí, ahora sí. Ahora, perfecto. Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días o buenas noches, según de donde nos escuchen. Un placer estar aquí con todos ustedes. Un verdadero honor compartir tribuna con tan eminentes profesionales a los que admiro desde hace tiempo. Y realmente uno de los problemas que nos ha planteado este nuevo virus, esta nueva epidemia que se transformó en pandemia, fue justamente el poder predecir cómo se iba a comportar, ¿no? Lo que llamamos el estudiarla a través de los modelos predictivos. Y los modelos predictivos trabajan fundamentalmente en base a distintas variables. En primer lugar, a la contagiosidad de este virus, la capacidad que tiene el virus de contagiar a otras personas.
el porcentaje de población susceptible, que en este caso era toda, el tiempo que se produce ante el síntoma, etcétera, etcétera. Una serie de variables que eran muy difíciles de conocer y de dibujar para elaborar estas previsiones, porque a nosotros se nos pedía cuántas camas de UCI voy a necesitar, o cuántas camas de agudos voy a necesitar, ¿no? O cuántas muertes vamos a tener. Y en función del tipo de políticas que tú podías aplicar, lockdowns o cuarentenas, confinamientos más severos o menos severos, podías predecir un poco la evolución de esta pandemia. Hay distintos modelos en Estados Unidos, en Johns Hopkins, en otros sitios, en Inglaterra, en Londres, en distintos... Hay muchos modelos. La verdad que nosotros hemos escrito un artículo en The Conversation que se llama Más modelos que en Zara, ¿no? Porque había tan cantidad de distintos modelos que era muy difícil, digamos, adivinar, ¿no? Bueno, lo que está claro es que la situación actualmente en los países europeos que hemos establecido un confinamiento severo está en franca remisión. Estamos ya viendo cómo los casos están remitiendo, pero en cambio todavía tenemos algunos países en Europa, como la propia Rusia, que está todavía en fase de expansión de la propia pandemia, ¿no? Por tanto, hay diferentes tempos en la evolución de esta pandemia, que en principio tiene una duración parecida en el tiempo entre distintos países, pero con intensidades muy distintas según las políticas que apliquemos y, por tanto, con afectación de un porcentaje de población mayor o menor. Es difícil, yo la verdad es que admiro al profesor Carballo, pero yo no sé si llegará a producir, el coronavirus es prácticamente imposible que llegue a producir 35 millones de muertos como ha producido el SIDA en 40 años, porque afortunadamente no dura tantos años y es prácticamente imposible, aunque afectara a toda la población, que llegara a causar 35 millones de muertos. Pero en cualquier caso, el daño que producirá en la economía desde un modo indirecto va a ser, si cabe, mucho más importante, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública. Y bueno, esta es un poco la perspectiva global. En Europa vimos como primero afectaba a Italia, primero observamos lo que sucedía en China, que era una epidemia relativamente moderada, teniendo en cuenta que afectaba o que producía 3.500 muertes. 3.500 muertes en un país como China, con 1.300 millones de personas, era poco y teníamos que esperar poco, pero sin embargo no ha sido tan poco, ha sido mucho más, ¿no? Ha sido mucho más. Y de alguna forma en Latinoamérica han tenido la suerte de ver cómo esta epidemia predecía en Europa, en los países, digamos, hispánicos, Italia, España, cómo sucedía la pandemia, y se han podido preparar y muchos países han podido cerrar y hacer el lockdown, el confinamiento antes que otros, ¿no? Yo pienso que el aprender unos de otros nos ha ayudado mucho y de alguna forma pues esto es lo que tiene que ser en el futuro, ¿no? Más colaboración y más comparación y estudios entre unos y otros países. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Serra. Y vuelvo a preguntarle a la doctora María Ángeles Calvo, ¿cuál es en este momento el estado real de la situación, de lo que sabemos desde el punto de vista de los vectores de transmisión, de las reinfecciones o de las vías de transmisión indirecta, como los aires acondicionados o la situación en los aviones, que de hecho se está discutiendo estos días al respecto? Muy bien. Antes, cuando en la primera pregunta he sido tan escueta, diciendo que realmente la gran diferencia estaba en la forma como se transmitía tan fácilmente este virus, valdría la pena decir ahora que realmente en relación con esta pregunta, el empezarla diciendo cuál es en este momento lo que se sabe es realmente fundamental. Estamos frente a una pandemia que realmente se desconoce, sabemos muy pocas cosas y además que cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. Como yo digo siempre, si no fuera porque desgraciadamente
llevamos encima una serie de personas fallecidas. Para la ciencia realmente pienso que es un reto importante porque cada día salen cosas nuevas y cada día nos planteamos nuevos retos, nuevas preguntas. Y digo esto que en relación con la anterior pregunta porque esta también sería una diferencia. Aunque en los otros casos, en las otras pandemias o en las otras zoonosis, ciertamente costó un poco ver cuál era el principio de cada una de ellas, nunca ha sido una cuestión tan compleja como la que ahora nos ocupa. Bien, en realidad, en estos momentos lo que sigue siendo clarísimo, parece ser, es el origen de este virus, que tiene su punto de partida en los murciélagos, como todos los coronavirus conocidos. Por tanto, podríamos hablar de él de una zoonosis, que luego no se sabe, y ahí es un punto que todavía está por esclarecer. Se habló mucho del pangolín, se ha hablado de muchísimas cuestiones, los mercados húmedos, básicamente, etcétera, pero que realmente no se sabe cuál ha sido esta fase intermedia hasta llegar al hombre. Llega al hombre y a partir de aquí la transmisión, como vemos, es francamente muy fácil. La transmisión se dice que es hombre a hombre, es decir, a partir de las secreciones emitidas por los individuos afectados o asintomáticos es cuando realmente este problema se da. Por tanto, podemos decir que estamos hablando de un proceso de zoonosis, pero que además estamos viendo que esta zoonosis revierte en el otro sentido. ¿Por qué digo esto? Porque hay casos descritos de forma natural en ambientes donde gatos han enfermado por coronavirus, perros han enfermado por coronavirus, se han descrito el tema del zoo, también del Brox, que fue muy hablado, pero que en todos los casos siempre se trata de animales, bueno, en el caso del zoo no son de compañía, ¿no? Pero en los otros casos sí que son casos de animales de compañía que están conviviendo con personas que en todos los casos, y en el caso del zoológico también fue así, porque el cuidador fue diagnosticado como positivo al SARS, positivo al coronavirus. Luego sí que se han hecho algunos estudios, muy pocos todavía, en donde se ha visto que cuando se produce un challenge y cuando se produce una infección importante con una concentración elevada de partículas víricas infectivas en animales, el gato responde bien a la infección, bien me refiero, que responde infectándose, y también otros felinos, no así los perros y otras especies animales. De aquí la primera conclusión que podríamos sacar, por tanto, es que si bien es una zoonosis, como decimos en principio, desconocemos cuál es el transmisor real hasta el hombre y luego sí que el hombre es capaz de volver el proceso hacia los animales. Esto vale la pena tenerlo en cuenta. Yo diría que para los animales, a los que quiero mucho, evidentemente como veterinaria, aquí el gato y los felinos van a poder jugar un papel importante, porque si realmente son sensibles a la infección por virus, son realmente sobre quienes podemos también trabajar para estudios de vacunas, para estudios de tratamientos, etcétera. El otro día en otro foro se hablaba de que se estaba intentando trabajar con cabras. Yo realmente les dije, me parece que primero hay que demostrar que pueden ser infectadas, si no es así no nos sirve para nada. Y ya para entrar en la segunda parte de la pregunta un poco, todo el tema referente con los ambientes. A ver, este virus es un virus que se sabe que persiste en el ambiente, es un virus de tamaño relativamente grande dentro de lo que son evidentemente los virus, y al principio se habló que con relativa facilidad podía dispersarse y podía depositarse en superficies o incluso en el suelo, que permanecía poco tiempo en el ambiente propiamente dicho. Sale con las gotículas, ¿verdad?, a partir de estornudos, toser, etcétera, por parte de las personas infectadas, sean sintomáticas o no lo sean, en momentos determinados en el que el virus está activo en estos individuos, repito, aunque no presenten sintomatología. Hoy día se sabe que estos virus pueden persistir con capacidad infectiva en tiempos muy distintos, según sea el tipo de superficie, pero además la pregunta ha surgido ahora con el aire acondicionado. Aquí me gustaría simplemente, y para no gastarles más tiempo, me gustaría decir que los aparatos de aire acondicionado no intervienen en el proceso. Los estudios que se han hecho son muy limitados todavía, pero lo que parece que está claro es, el hecho es la turbulencia que se puede producir hace que la dispersión del virus y el mantenimiento del virus en el aire sea más prolongado. Incluso, por ejemplo, se hablaba también de que el ejemplo más fácil, que además también creo que es fácil de entender, es por qué es obligado llevar ahora, y por suerte creo que es así, las mascarillas en transportes públicos, porque se ha visto que en estas propias formaciones de aerosoles es posible, por ejemplo, que la persona que está en la cuarta fila, si está tosiendo, pueda llevar el virus hasta la
primera fila, ¿no? Por decirlo así. Por tanto, aquí una vez más hay que tener muy en cuenta esta protección para evitar que el virus salga al exterior. Y en el caso de los aires acondicionados de los aviones, si estos aviones están protegidos, o sea, el tema es, hoy he escuchado por televisión, es que utilizamos filtros EPA, es que no es este el problema. No es el problema del aire que se está filtrando, el problema es la propulsión, si me permiten la expresión, del aire, porque alguien está expulsando estas partículas víricas y el propio aire en la zona donde se va dispersando facilita que pueda llegar de un individuo al otro. Disculpen si me he extendido demasiado. No, al contrario, me parece muy clara la explicación, y aprovechando a esa misma explicación que acaba de dar, me gustaría lanzar una pregunta a los el resto de panelistas, que sería, se ha generado estos días una polémica con el tema de un vuelo doméstico que hubo desde la península ibérica, desde Madrid hasta Gran Canaria, donde los pasajeros casi que se amotinan porque decían que había a bordo una enorme cantidad de gente para un espacio tan reducido como el avión. Y entonces eso generó una situación complicada, porque la compañía aérea se escudó en que no existía ningún tipo de normativa que le impidiera el mantener el avión lleno, y que la única cosa era tener mascarilla. Me gustaría saber la opinión que tienen ustedes sobre ese tema, tanto José como Luis como Manuel y María Ángel, evidentemente. Pues, Bueno, María, ya que estás tú, empieza tú. Yo creo que se presenta ahí, José Ramón, la relación tan complicada entre la economía y la salud. Estamos entrando en un periodo en el cual se supone que la economía se va a levantar otra vez, y que se acepta durante ese periodo una cierta pérdida de vidas. Yo creo que eso nos lleva a una discusión muy dura entre ética médica y objetivo económico. Y yo creo que lo que tú acabas de describir en cuanto a las compañías de aviación que dicen que no hay normativa, es verdad, no hay normativa, pero sí hay un sentido común. Y eso es lo que ellos no están reconociendo o respetando. Claro. Luis, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Bueno, la verdad es que estos días he tenido que intervenir en los programas de televisión por este tema. Para los oyentes, para los que nos estén escuchando, las Islas Canarias es unas islas que están separadas de la península ibérica, mucho más abajo, en la costa africana, y han tenido en esta epidemia unas cifras de incidencia y mortalidad, letalidad por COVID muy bajas, de las más bajas de España, y se mantienen las más bajas antes, durante el confinamiento y después del confinamiento, ¿no? Y esto puede, en cierto modo, provocar un cierto efecto llamada, ¿no? Gente a lo mejor que quiere ir a las Canarias para librarse del COVID, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, como institución, queremos vender y fortalecer la imagen de Canarias como espacio seguro de la enfermedad, lo más seguro posible, ¿no? Y para ello necesitamos que no sucedan, digamos, eventos como esto. ¿Por qué sucedió? El estado de alarma limitaba el tránsito aéreo al máximo entre distintas partes de España, incluidas las Islas Canarias, pero había un número limitado de aviones, exactamente unos 4 o 5 aviones diarios desde la península hasta Canarias, que al final representaba un tránsito, para que se hagan una idea, de 350 pasajeros por semana. Por semana, muy poco. Sin embargo, justo el último día de la fase 0, uno de estos aviones se llenó prácticamente al completo, y ahí se provocó el problema, ¿no? El estado de alarma no limita específicamente el número de asientos que tienen que estar ocupados, pero dice que se facilitará el suficiente espacio entre pasajeros para evitar el contagio, con lo cual esto es decir, pues por lo menos el 50%, ¿no? El mismo domingo que sucedía esto, por la noche entraba en vigor una nueva ley del Ministerio de Transportes, en el cual
fija los máximos de ocupación de los aviones al 50% en esta fase. En cualquier caso, solo pueden viajar a Canarias o a Baleares o a cualquier sitio en avión personas por motivos de trabajo o por motivos familiares, personas que regresan a su domicilio de otras zonas. Por tanto, esto fue un incidente aislado que no debería volver a repetirse, que no se puede volver a repetir y que en cualquier caso tampoco hay que sacar de contexto, ¿no? Es decir, que al final eran 150 pasajeros y que bueno, se pueden perfectamente controlar en un contexto como el nuestro, ¿no? Donde, como decía el otro día, el día 14 de marzo, cuando cerramos el espacio aéreo, aquí había casi más de 500.000 de turistas en Canarias. Bien, muchas gracias, doctor Serra. Doctor Becerra, ¿algún comentario al respecto? No, suscribo plenamente lo dicho por Luis. En Puerto Rico no tenemos la capacidad de cerrar el espacio aéreo, pero sí de hacer vigilancia en los aeropuertos, que se ha hecho de manera intensiva. Y completamente de acuerdo con Manuel, aunque no hubiera habido legislación, el sentido común debe imperar y no debe haber aviones llenos en estos momentos. Muy bien. María Ángeles, ¿algún otro Bueno, comentario? yo creo que lo más importante se ha dicho ya, ¿no? Entonces lo que pienso que también es repetir realmente que el sentido común es el que debería funcionar en todo momento, en siempre, pero es que en el caso de esta pandemia realmente debería haber funcionado mucho más y seguir funcionando, porque no puede ser que tengamos personas una al lado de otra, que para ir a no sé dónde tengamos que estar 2 metros y luego en los aviones uno puede estar sentado al lado del otro sin ningún problema, ¿no? O sea que realmente esto creo que vale la pena tenerlo presente. Claro, es curioso porque antes Manuel Carballo hizo una apreciación y alguien de nuestros oyentes ha puesto un tuit diciendo la ética médica siempre debe prevalecer. Y claro, el tema está en que el otro día leí unas declaraciones del presidente de la Asociación de Aerolíneas Españolas que decía que si les obligaban a tener mayores espacios, o sea, de forma que solo pudieran ocupar el 70% de las plazas o dejar libre el asiento del medio, que era imposible para ellos que las compañías fueran rentables y que por tanto eso iba a hacer desaparecer muchas de las compañías aéreas. De hecho, hay una compañía muy famosa de low cost que ha dicho que si obligan a hacer eso por parte de la Unión Europea, ellos dejan de volar. Entonces, claro, ahí siempre está el tema de saber que hay que poner en esa balanza esos dos factores, pero claro, sobre todo nosotros que todos tenemos relación con el ámbito de la salud, pues evidentemente siempre vamos a apostar más por esa situación. De todas maneras, yo sigo convencido que cuando el ser humano se ha visto sometido a presiones concretas para resolver un problema, al final ha terminado resolviéndolo, con lo cual es potencialmente posible que las compañías aéreas y los fabricantes de aviones tengan que buscar la manera de hacer más eficientes, con menos cantidad de gente, esos aparatos que hasta ahora simplemente daban por sentado que iban a tener un funcionamiento determinado. Mi siguiente pregunta va dirigida al doctor Manuel Carballo. Usted dirige un centro internacional de estudio e investigación sobre poblaciones vulnerables y lleva muchos años como consultor de gobiernos internacionales y de países en vías de desarrollo. Así que la pregunta que le voy a hacer en dos partes, y creo que puede ser interesante para esta audiencia que nos escucha, que proviene de muchos sitios. La primera parte es, ¿cuál cree que va a ser el impacto de esta pandemia en poblaciones vulnerables, migrantes, refugiados y en países de África, Asia o América del Centro y del Sur que no tienen los recursos sanitarios suficientes para enfrentarse a una catástrofe como esta? Y la segunda es, ¿cuál cree que van a ser a grandes rasgos las consecuencias psicológicas en el resto de la población a la hora de adaptarse a esta nueva situación? José Ramón, yo quisiera empezar volviendo a un comentario que me hizo Luis, y creo que él lleva mucha razón. Sin embargo, cuando él dice con razón que el impacto directo de COVID-19 en cuanto a mortalidad no va a llegar a los mismos niveles que los de SIDA, estoy de acuerdo, pero el impacto indirecto va a ser enorme, enorme.
Estoy de acuerdo, sí. Y yo no quiero ser pesimista en esto. Yo creo que Luis, y lo envidio, viviendo en las Canarias con unas tasas de infección tan baja y mortalidad bajísimas en este momento, creo que debemos de pensar un poco de qué va a pasar en los países en desarrollo. ¿Qué va a pasar en los países donde le decimos a la gente hay que lavarse las manos con jabón frecuentemente y quedan 780 millones de personas sin acceso a agua corriente? ¿Qué va a pasar en esas situaciones? Le estamos proponiendo algo, le estamos proponiendo no solamente un comportamiento, les estamos proponiendo una política sanitaria que es imposible llevar a cabo. ¿Qué le decimos a los 1.000 millones de personas viviendo en barrios pobres, marginales, donde la idea de espacio social o espacio físico no tiene ninguna razón? Es imposible. Es imposible. Mira, yo diría que justamente aquí en Ginebra, haciendo estudios sobre los migrantes, como diríamos, irregulares o ilegales, nosotros encontramos aquí en Ginebra 17 personas de diferentes edades viviendo en 2 cuartos, donde cada uno juega para ver quién va a dormir en el baño, porque el baño es el único sitio en los 2 cuartos donde hay una cierta, diría, privacidad física. Y eso en Ginebra. En los países en desarrollo la situación es tan pésima, que yo tengo mucho miedo que en cuanto esta enfermedad llegue a países, a los refugiados en Turquía, de Siria, a los refugiados en el Congo, en Sierra Leona y en otros países y en Afganistán, donde los países que son huéspedes de los refugiados ya no tienen los recursos necesarios para ubicar a estas personas, donde están viviendo ya en casillas de plástico. Y yo creo que se está presentando una perspectiva catastrófica. Y yo no quiero ser pesimista, no quiero decir que la mortalidad en estas situaciones va a ser tan grave. Posiblemente, y yo creo que es lo que Luis ha propuesto, que esta enfermedad va a ser de corta vida, que no sé si es seguro tampoco. Yo no sé si esta enfermedad, esta pandemia va a tener 1, 2 o varias olas. Y si son varias, cada ola va a destruir un poco más de la sociedad como la conocemos nosotros hoy en día. Y va a destruir sistemas sanitarios. Cuando uno piensa que en Nueva York y en Europa ya han muerto un número importante de médicos y enfermeras, ¿qué va a pasar en los países donde hay tan pocos médicos y enfermeras y también van a morir? Va a ser un cambio dramático de los pocos sistemas estructurales de salud que tenemos en esos países. La segunda parte de la pregunta que me hace José Ramón, la cuestión, el impacto psicológico. Hay un síndrome que se llama el Post-Traumatic Syndrome. Y sabemos que hay personas que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial y todavía tienen
sentidos traumáticos de haber sido los sobrevivientes. Ese sentido de culpabilidad. Y yo creo que eso va a ser un impacto, va a ser uno de los efectos, uno de los resultados que va a saltar de esta epidemia. También ya se están viendo muchos casos de síndromes obsesionales y también de neurosis que no son difíciles a comprender. Pero para una generación de jóvenes, por ejemplo, mirando esta situación global, mundial, con un desempleo creciente y pensando qué nos va a pasar, qué nos va a tocar, qué nos queda por esperar en el futuro, yo creo que es un impacto muy, muy importante. Así que no es solamente el trauma de hoy, sino el trauma que viene de pensar qué va a venir mañana y en los años que vienen, con una situación económica que hoy en día no se puede predecir, pero que va muy mal. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Luis Serra. ¿Cuál es, en su opinión, de manera breve, como experto en salud pública, sobre las medidas de desconfinamiento que están siendo implantadas en España y en otros países? ¿Le parecen las adecuadas? ¿Cree que hay que hacerlo de otra manera? Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo, porque hacía un siglo que no nos enfrentábamos a algo parecido, ¿no? Y incluso en aquel entonces tenemos ejemplos de ciudades que hicieron un cierre más adecuado y que lograron aplanar la curva, ¿no? La frase famosa de aplanar la curva. Bueno, la verdad es que el problema del desconfinamiento tiene dos posibilidades. Una, intentar copiar el modelo de Wuhan, que nadie entiende, ni yo tampoco, de bajar la incidencia a cero y a partir de aquí controlar que exista una situación de 0 casos, que esto desde tan lejos casi que es difícil creer que pueda suceder algo así, ¿no? Y lo otro, que es conseguir pasar la fase más alta de la curva, ya cuando estás en un nivel aceptable de casos, que tu sistema sanitario te permite tratarlos y cuidarlos de una forma adecuada, mantener una abertura del lockdown, del confinamiento progresivo, que haga que el índice de contagiosidad se mantenga siempre por niveles en torno a lo mejor a 1, ¿no? Que no crezca el número excesivamente de casos y que puedas mantener la situación perfectamente controlada, que es un poco a lo que persiguen las economías que quieren subsistir desde el punto de vista económico, ¿no? Porque lo otro es condenarte absolutamente a la clausura económica, ¿no? A la incapacidad de hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Realmente, si de allí es mejor, más o menos rápido, más o menos lento, si hay que esperar 50 días o los 60, esto ya es muy relativo, pero para mí lo más importante del desconfinamiento es hacerlo intentando separar las franjas, digamos, de edad o de riesgo, ¿no? Intentando que no haya mucha, digamos, aglomeraciones, que la gente mantenga los niveles de higiene, que utilice la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados, y que de algún modo se mantenga esta distancia. A mí no me gusta, yo quité del vocabulario la palabra distancia social, distancia física, porque lo que pretendemos es justamente juntarnos socialmente, pero con una distancia física suficiente que no permita al virus pasar de una persona a otra. Yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? Y jugar en 4 grandes indicadores, y voy muy rápido, ¿no? Los indicadores epidemiológicos, que son fundamentales, los asistenciales, la capacidad asistencial, luego los indicadores organizativos de la salud pública, cómo podemos reaccionar ante un caso
hacer un diagnóstico PCR positivo rápido en 24 horas y aislar los contactos. Y el cuarto elemento es la responsabilidad social, es decir, la capacidad de la población de comportarse adecuadamente y no pues, organizando tumultos como hemos visto en algunas ciudades españolas en estos días, ¿no? Estos 4 pilares son fundamentales y de alguna forma van a permitir ver si el confinamiento se está desarrollando de una forma, digamos, adecuada o no. Muy bien, muchas gracias. Mi siguiente pregunta era para la doctora Calvo. Ahora nos pueden estar viendo personas de muchos lugares del mundo y ojalá nos viera también algunos de los gobernantes que tienen que tomar medidas y no las toman o las toman de manera equivocada. Así que la pregunta es, ¿cómo cree usted que debería ser de una manera lógica y segura desde un punto de vista de una microbióloga la vuelta a la normalidad? Porque aquí en España se ha hablado de la nueva normalidad, pero ya ha habido gente que ha dicho que lo que quiere volver es a la vieja normalidad con nuevas maneras de enfrentarse a ella. Bien, la verdad es que después de escuchar lo que ha dicho Manuel Carballo y lo que ha dicho Luis, realmente es muy fácil ahora tomar la palabra. Pienso que realmente hay una serie de cuestiones que hay que tener muy en cuenta, pero yo empezaría diciendo que para nuestro mundo, porque realmente lo que yo voy a decir ahora, esto aplicarlo en África o aplicarlo en la India o aplicarlo en otros lugares va a ser prácticamente imposible, por lo que se ha comentado antes, con todo acierto, ¿eh? Y por tanto también hay una palabra que yo creo que es básica y que Luis ha dicho, que es la responsabilidad. Y también estoy totalmente de acuerdo en que esto de hablar del distanciamiento social no tiene ningún sentido, porque lo que estamos intentando es distanciarnos para poder socialmente estar correctamente bien y sanitariamente de forma correcta. Bien, aquí también hay otra cosa que se ha ido diciendo a lo largo de todas nuestras palabras y ha salido mucho la palabra, lo que sería el tener la idea de hacer las cosas correctamente y utilizar realmente el sentido, ¿no? El sentido común, que como siempre se dice es el menos común de los sentidos. No es tan complicado, es simplemente pensar y organizar qué podríamos o qué deberíamos hacer. Y aquí hay una palabra que a mí me gustaría decir, que creo que está en la mente de todos y que para mí es fundamental, que es la prevención. Lo que hemos de intentar es trabajar, ya sé que estamos inmersos ya en la pandemia y ya estamos en el problema, pero podemos intentar que estos rebrotes que estamos temiendo y que de alguna forma ya en Alemania se están hablando, en algunas otras situaciones se están comentando, podamos intentar controlar o que si llegan sean un poco de menor, con menor enjuntio, con menor problema, ¿verdad? Esto con prevención es posible. La prevención pasará realmente porque seamos responsables en utilizar mascarillas, como muy bien se ha dicho, en lugares cerrados, en la calle si es posible. El tema guantes es un tema muy complicado a tratar porque hay que sí, hay que no. Lo que me gustaría también que todo el mundo tuviera muy claro es que cuando hablamos de, por ejemplo, de que las mascarillas son un sistema de protección, no nos engañemos, es decir, mascarillas correctas que no tienen por qué ser de ningún tipo especial más allá de las que son de tipo higiénicas, es decir, las que nos permiten no contaminar, porque realmente hubo un principio, un momento en que todo el mundo hacía mascarillas, si me permiten que lo diga así, de las cortinas de casa, ¿no? Y se creían que con eso ya estaban protegidos. Y esto es una falsa protección que ha dado lugar a muchos problemas. Por tanto, yo creo que aquí lo que habría que hacer es una buena prevención pensando en que cuando volvamos a estar o podamos estar cada vez más, estar más juntos, hay que mantener siempre estas distancias, pongámosle el apellido o el calificativo que sea el más correcto, intentemos que cuando nos movamos por lugares cerrados, pues intentemos siempre no producir la contaminación hacia otra persona o al menos evitarla. No sabemos si estamos contaminados o no por el tema de los asintomáticos y luego evidentemente controlar todo lo que representa, ya sé, antes se decía muy bien, hablar de agua y jabón, aquí es muy fácil, en otros países es imposible, pero en nuestro medio al menos sí que la utilización del agua y jabón debería ser algo totalmente, vamos, obligado. Como me han escuchado hablar o decir muchas veces las personas más cercanas a mí, estamos volviendo a aquello que nos contaban cuando éramos pequeños, ¿no? Lavaros las manos cuando salgáis de casa, cuando volváis a casa, intentar dejar la ropa en su lugar y los zapatos, etcétera, etcétera. Es decir, medidas de prevención para evitar que se extienda más este virus que realmente, si no es así, no lo vamos a poder controlar. Estoy de acuerdo en que el tema de ir alargando la curva, básicamente yo pienso que tiene un gran factor para evitar la concentración de casos, para evitar el colapso sanitario, pero esto está ahí pendiente. Yo no sé si será tan fácil que esto termine en 2 o 3 posibles
sistemas o sea, que vaya habiendo 2 o 3 rebrotes o tendremos más problemas. Yo soy optimista, siempre me ha gustado ser, el que me conoce lo sabe. Esperemos que tengamos vacunas, tratamientos, etcétera, pero cuando tengamos resuelto vendrá otro. O sea que realmente lo que nos tiene que servir este tema que hoy estamos trabajando, que nos está preocupando, es estar preparados para los próximos embates y que no nos creamos que ya lo sabemos todo. Es un poco lo que yo creo en este sentido. Utilizar el sentido común, por favor. Muchas gracias. Una pregunta al doctor Becerra. Hay un dato interesante que de hecho la pregunta va a ir para el doctor Becerra y para el doctor Serra, y es que usted ha estudiado y proyectado los datos que hay de la infección en Puerto Rico, que es igual que Canarias, una población insular, un territorio insular con superficie global mayor que Canarias. Puerto Rico 13.800 kilómetros cuadrados versus 7.400 Canarias. La población de Puerto Rico es de 3.194.000 versus 2.150.000 Canarias, y la densidad de población es 1.4 veces mayor en Puerto Rico que en Canarias. Según mis datos, y corríjanme ambos si no están actualizados a día de hoy, porque lo que sí es verdad es que en esta pandemia esto va cambiando continuamente, en Puerto Rico se han dado como positivos 1.757 casos con 95 fallecimientos, y en Canarias se han dado 2.235 casos con 144 fallecidos. Entonces, la pregunta es si ve alguna similitud o diferencia entre ambos territorios respecto al comportamiento del virus, y también los comportamientos del virus en otros territorios insulares, como puede ser Nueva Zelanda o puede ser Taiwán, que por cierto ambos están gobernados por mujeres. ¿Creen que el hecho de ser islas tienen ventajas respecto a las zonas continentales desde un punto de vista de aislamiento y por tanto de mejores resultados? Bueno, una diferencia entre Puerto Rico y Canarias es que Puerto Rico es una jurisdicción de Estados Unidos y España no. Por eso quiero marcar la discusión dentro del problema que hay, cómo se ha lidiado con la pandemia en Estados Unidos. Ya les había presentado cómo el programa del EIS, el Epidemic Intelligence Service, nos capacita para confrontarnos con este tipo de situaciones. Y la respuesta del gobierno estadounidense ha sido exactamente lo opuesto a la capacitación que recibimos nosotros. Como cuestión de hecho, observen que el CDC ha estado ausente, marcadamente ausente de la discusión pública en todo esto. Y esto lo quiero decir públicamente. Es una agencia que ha sido secuestrada y amordazada en este momento. Los expertos no los dejan hablar. Y quienes están hablando son unos portavoces de la política, que es también desafortunado que coincida con un año de elecciones, porque hay una contaminación de la parte política electoral con política pública. Pero lo primero que nos enseñan a nosotros en el CDC y en la capacitación es a definir problemas. Lo primero que hace Casa Blanca es negar el problema. O sea que ya empezamos mal. Por ahí. Y lo otro es la importancia que le damos nosotros a la colaboración internacional para poder lidiar con situaciones como esta de la pandemia. Esto no es un problema doméstico que se puede resolver domésticamente. Hay que integrar, como hemos hecho con otras situaciones, la colaboración internacional. Y eso se limita cada vez más, que se aísla, y la política actual es una de aislamiento de los Estados Unidos. Puerto Rico, en Estados Unidos estamos hablando de 25.000 contagios diarios en este momento, 2.000 muertes asociadas a COVID diarias en este momento, con más de 80.000 muertes, más de la cuarta parte de la mortalidad del mundo, y todavía estamos negando que existe un problema serio. Y ayer hubo un pronunciamiento desde Casa Blanca que esto estaba bajo control, cosa que fue negada hoy en unas vistas congresionales por el doctor Fauci. Pues en ese contexto que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, y es la jurisdicción con la peor infraestructura. Recuerden que Puerto Rico viene de una racha de calamidades. Antes del huracán María sufrió una crisis económica, una bancarrota económica en el 2016. En el 17 viene el huracán María, que básicamente convierte a Puerto Rico en un mes de un país desarrollado o en vías de desarrollo a un país casi tercermundista.
donde se cae la infraestructura sanitaria, el agua, la electricidad, y ha sido muy lenta la recuperación de ese proceso. Añádale a eso los terremotos recientes que ha habido en la isla y ahora esta pandemia. Ha tomado una isla en una situación muy precaria, y lo único que lo ha salvado, y eso compartimos con Canarias, es el insularismo. O sea, al ser isla se hace mucho más fácil aislarla del resto del mundo, y los primeros contagios ocurrieron vía los cruceros, que es una gran fuente de ingreso económico para la isla y está completamente trancada en este momento. Es parte del dilema ético entre la salud y poder ganarse la vida trabajando. Y el otro fue un médico panameño, por cierto, que vino a un festival de salsa en Puerto Rico, y fue un evento multitudinario, que son los dos eventos iniciales que producen los brotes iniciales, pero debido a que inmediatamente el gobierno a mediados de marzo ya comenzó con lo que se llama en Puerto Rico un toque de queda, medidas de mitigación bastante fuertes, han permitido que la epidemia sea mitigada en este momento, y llevamos 2 meses casi en ese estado de queda. Y hay 114 casos de muertes asociadas a COVID al día de hoy, y cerca de 2.200 contagios, que yo esa parte en este momento no la puedo asegurar porque no confío en los datos que están llegando de la curva epidémica. Hay un problema enorme respecto a qué pruebas se están realizando en la isla. Las pruebas que se deben hacer, que son las moleculares, cada vez se están haciendo menos y se están confundiendo la cantidad de pruebas y contagios con las pruebas serológicas, y yo he decidido ya hace una semana no seguir el conteo oficial y solamente seguir 2 formas de tomar el pulso de la epidemia. Una es la mortalidad por COVID, que debido a la experiencia ganada en el huracán María, estamos en mucha mejor posición de detectar cambios en la mortalidad, aunque eso es un rezago, está atrasado respecto a la curva epidémica, pero se están identificando muertes sin laboratorios, solamente por la parte clínica. Y en Puerto Rico hay usualmente 2.500 muertes mensuales, y están ocurriendo en Puerto Rico en estos 2 meses 114 muertes, o sea que todavía no se ha convertido en un problema descontrolado en la isla. Y lo otro son las estadísticas hospitalarias. O sea, estamos a 40, 50% de capacidad en los intensivos, los ventiladores están una tercera parte utilizados, de modo que esas son mis 2 maneras de yo poder monitorear el progreso de la epidemia en Puerto Rico hasta que eventualmente tengamos un sistema que nos permita reabrir la economía con lo que yo he llamado los 3 muros de contención. Una buena infraestructura salubrista para la identificación temprana de los contagios y la investigación de los contactos, unos laboratorios adecuados, que no tenemos la infraestructura en este momento. Somos la jurisdicción de Estados Unidos con la menor cantidad de pruebas per cápita en este momento. Y la informática, o sea, un sistema informático que no permite la vinculación adecuada de datos del laboratorio con datos epidemiológicos, con datos clínicos, particularmente esa vinculación entre laboratorios y los datos epidemiológicos, que es tan necesaria para poder hacer la transición desde la mitigación a la contención. Y en este momento estamos dependiendo de que las municipalidades, que son los ayuntamientos equivalentes en España y en otros países, tomen el liderazgo en tratar de reforzar la infraestructura para la investigación de casos y de sus contactos. Esa es la situación en este momento en Puerto Rico. Muy bien. Doctor Serra, ¿algún comentario a añadir? Bueno, la verdad es que sí, es muy interesante la comparación. Somos 2 islas, bueno, en este caso una isla y un archipiélago. Canarias tiene 8 islas. Y la diferencia fundamental entre la población de Puerto Rico son 3.200.000 personas, aquí en Canarias somos 2.200.000. Pero la diferencia fundamental es que el primer caso de COVID
en Canarias lo tuvimos el 31 de enero. 31 de enero. Un turista alemán en la isla de La Gomera. Fue el primer caso que se describió en España. La contención de los casos importados funcionó muy bien al principio y hoy tenemos aproximadamente una casuística pues, de unos 2000 y pico casos, por supuesto infravalorados, y unas 145 muertes. Las camas de intensivos máximas que se han ocupado son 105, que representa un 20% de la capacidad de intensivos. Y hay muchas de las islas que no han tenido casos. La Graciosa, La Gomera o El Hierro prácticamente no han tenido casos. Fuerteventura ha tenido 40 casos, ninguna muerte, y todos los casos eran importados. Es decir, que la importación de casos y sobre todo en el momento en que se declara la pandemia en España y se empieza a cerrar las universidades y los colegios, todos los estudiantes que estaban estudiando fuera de Canarias, Erasmus en el norte de Italia o estudiantes en Madrid o el País Vasco, en Cataluña, regresan de golpe a Canarias y aquello provoca una eclosión de casos unido al 500.000 de turistas que teníamos, los carnavales, todo esto, y a pesar de todo tenemos solamente estas cifras tan bajas, ¿no? Yo valoro muchísimo el papel de las mujeres en la política, sinceramente creo que hacen un papel muy importante, pero en nuestro caso no creo que el papel de Wanda Vázquez haya sido mejor que el de Ángel Víctor Torres, nuestro presidente. Y en este sentido, sinceramente, pienso que ha habido una serie de argumentos, en parte la situación de insularidad, la separación del continente, el clima, aunque no se diga lo contrario, no tanto el clima, sino la ausencia de estaciones, es decir, un clima muy estable, una temperatura muy estable a lo largo de todo el año, que ya nos hace una región con una incidencia y una mortalidad por gripe muy baja comparada con otras zonas. Y luego el haber podido cerrar pronto, no pronto en relación al primer caso, que fue el 31 de enero, sino pronto en relación al incremento importante de casos a partir de los casos importados de Madrid, que se produjo a partir del 8 de marzo, ¿no? Es decir, nosotros el 7-8 de marzo estábamos discutiendo si debían suspenderse los carnavales, por ejemplo, del sur de Maspalomas, ¿no? Cosas de este tipo. Y por suerte las decisiones se tomaron de forma adecuada, creo, y hemos conseguido una situación que es cierto que nos pone en una tasa de inmunizados baja, en torno al 1% posiblemente, o 1,2% o así. Pero si somos capaces de resistir de este modo las distintas oleadas que puedan venir, yo pienso que podemos salir bastante fortalecidos de este virus con una cantidad de funciones relativamente baja, ¿no? Esto es un poco la intención, sobre todo. Muchas gracias. Ya tenemos que ir terminando este webinar, pero no me gustaría hacerlo sin que cada uno de ustedes, a modo de titular periodístico, nos dijera, sintetizado en una frase o en un par de frases, cuál es la sensación que tienen sobre el futuro que nos espera con respecto a esta pandemia y la situación crítica en la que de alguna forma el mundo se ha colocado a partir de la llegada de este virus. Así que empiezo por el doctor Manuel Carballo. José Ramón, escuchando a María Ángeles, se me ocurrió que lo que se está presentando es un escenario de 2 o 3 mundos. El mundo europeo, norteamericano, el mundo africano, posiblemente el mundo asiático y el de América Latina. Cada uno con sus diferentes infraestructuras, sus diferentes capacidades. Cuando José estaba describiendo la situación de Puerto Rico y la infraestructura, yo me decía, pero qué lujo, qué lujo. Tenían hospitales, funcionaban. Estamos hablando en África de países que tienen 100 camas de cuidado intensivo
por 100.050 población. ¿Qué quiere decir eso? Ahí no tienen posibilidad de responder. Bueno, eso sería mi conclusión en este momento. No quiero ser pesimista, realista, pero creo que se presenta un desafío muy, muy, muy importante de largo plazo. Muy bien, doctor Becerra. Pues mi titular sería: el cambio constante es la nueva constante. Creo que ante tanta incertidumbre, la mejor manera es aprender a adaptarnos. Ese sería mi subtítulo: o nos adaptamos o perecemos. Doctor Serra. Bueno, yo hablaría de lecciones aprendidas, es decir, una cierta incertidumbre para lo que respecta a la economía, pero una esperanza por la necesidad de asimilar los aprendizajes que nos deja esta pandemia, ¿no? Aprendizajes en lo humano, en la necesidad de fortalecer el orden mundial en las relaciones entre países, y también en los aspectos medioambientales, ¿no? Que parecía hace 4 meses que lo único que nos importaba es que el planeta se nos estaba yendo de las manos, y de repente un virus pone todo en jaque y sitúa el foco en un punto completamente distinto, y parece que las otras cosas se están solucionando solas, ¿no? Obviamente yo no soy un visionario de estos que dicen, bueno, ha venido el virus para hacernos creer en cosas, pero sí que es cierto que invita a la reflexión, y espero que nos sirva un poco para ello. Muchísimas gracias a todos, y yo voy a ir terminando recordando... Perdona, ¿me permites? Te digo mi frase. No, me faltaba. Es verdad, disculpa, es verdad. No, no pasa nada. Al final, de hecho, se ha dicho todo y de forma muy, muy perfecta, pero me gustaría decir, yo diría que realmente lo que nos espera sería muy diferente si estamos pensando con prevención y con responsabilidad. Pensemos que no hay enemigo pequeño, y creo que este virus nos ha dado realmente una pauta clarísima sobre este aspecto, que realmente ha cambiado el mundo, lo está cambiando, y que francamente no se puede dar yo diría una medicina para todos igual, porque va a depender mucho, como muy bien se ha dicho, de las condiciones en cada lugar, que tengamos en cada lugar. También sería muy bueno que aprendiéramos que si no nos ponemos todos de acuerdo, no vamos a lograr nada frente a este virus ni frente a otro que se nos pueda presentar. Y para terminar, yo diría, hay que tenerle respeto al virus, nunca miedo, ni al virus ni a nada, porque si nos unimos, aquello de unidos venceremos, siempre y cuando estemos trabajando, como insisto, con responsabilidad y también aplicando todas las medidas de prevención que tengamos a nuestro alcance. Muy bien, ahora sí, muchas gracias por la intervención, que de hecho lamento haberme ido de este guión, así que, porque además la había dejado para el final, precisamente por eso, y sin embargo, pues bueno, lo que estaba diciendo antes, que para aquellas personas que se incorporaron tarde al debate, las preguntas que nos han ido haciendo en el chat, que he visto que son bastantes, que el chat que está en YouTube, y que evidentemente por la limitación del tiempo no se podían responder, lo haremos en la dirección de la Fundación de la Real Academia Europea de Doctores, cuya dirección aparece en el chat, y ahí las responderemos en el plazo de 72 horas, agrupadas por temas y por ponentes. He visto algunas preguntas francamente interesantes que me gustaría mucho contestar, y también debo decirles que después de hablar con todos los ponentes, estaba haciendo en este momento una conexión con la doctora Rosalía Arteaga, que está francamente apenada por no haber podido conectar. No ha habido manera, ella dice que lleva toda la mañana en Quito intentando, y con problemas con la conexión, y que por alguna razón, pues, aunque ayer tuvimos una magnífica conexión por la noche, hoy no lo ha conseguido. Entonces hemos quedado en que el día 26 de mayo, a esta misma hora, a las 7 de la tarde, los mismos ponentes volveremos a reunirnos para volver a hablar del resto de los temas que nos han quedado, que son muchos y muy variados y muy interesantes. Así que a aquellos de ustedes que les interese, ya les emplazo para ese día, el 26 de mayo, para poder continuar con este magnífico panel de ponentes, al que ya espero que se pueda incorporar la doctora Rosalía Arteaga,
que además me está enviando para todos un abrazo y las disculpas porque la tecnología a veces tiene estos inconvenientes. Yo no querría finalizar sin agradecer de manera muy especial a la plataforma My Planet First, dedicada por entero a fomentar iniciativas de mejora de la vida del planeta, del medio ambiente y de educación como un valor prioritario para conseguir estos fines, por la ayuda, el soporte y el apoyo que nos presta para la realización de todas estas actividades. Yo espero que ustedes hayan disfrutado de este debate y les emplazo, si les apetece, acompañarnos al nuevo encuentro que celebraremos a la misma hora, o sea, a las 19 horas de Barcelona, el próximo jueves, día 14, sobre la economía después de la pandemia, en el que además intervendrán dos grandes economistas, que además son dos excelentes comunicadores, miembros ambos de la Real Academia Europea de Doctores, que son el doctor Aldo Olcese y el doctor José María Gay de Liébana, y que van a estar moderados por el doctor Santiago Castellá, profesor de la Universidad Rovira y Virgili, secretario de la Fundación de la Real Academia Europea de Doctores y senador. Así que hasta entonces, buenas noches desde España, buenas tardes al resto de personas que nos siguen desde más de 12 países de Hispanoamérica, y espero que tengan ustedes una buena tarde y sobre todo que se sigan cuidando, porque ya hemos oído a nuestros expertos que es básica el mantener esas distancias sociales y sobre todo el pensar que el virus está ahí y que por tanto no perdamos en este momento lo mucho que hemos ido ganando. Así que les espero a todos dentro de 15 días para seguir hablando de este tema, y también les espero el jueves próximo para oír hablar de economía. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.